¿sí? Entonces, cuando estamos haciendo otra cosa, nuestra atención está en esas dos cosas. No lo vamos a hacer ni una de las dos bien. Por eso lo recomendable es que usted pueda estar en un sitio sin bulla. A veces es difícil, ¿no? En la casa, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita estoy en la casa, mi hijo está en la sala ahí un poco que lo distraigo, a veces escucho que algo se cae, ¿no? Entonces, se digo, se habrá caído, ¿qué habrá pasado? Entiendo, ¿no? Pero tratemos de estar en un sitio donde podamos concentrarnos en la clase porque las clases que nosotros tenemos es una clase virtual, pero es en vivo. Y la idea es evitar de que estar viniéndonos, digamos, los de provincia de Lima y quédense internados, un poco difícil. Los que viven un poco lejos también poder llegar y después regresar de clases, etcétera. Entonces, yo sé que hay algunos están regresando de trabajo, otras cosas, pero tratemos de separar ese tiempo. ¿Por qué? Porque hay cosas que muy poco tiempo tenemos para aprender ciertas cosas en el seminario. Y la idea es tratar de aprender la metodología y algunas cosas elementales, ¿no? Entonces, y todo lo que aprendemos acá tiene que llevarnos a la reflexión y tiene que modificar la forma como estamos viviendo, cómo estamos haciendo ministerio en el caso de ustedes, ¿no? Cómo viven cada uno en su casa, cada uno como líder, ¿no? Como creyente, como discípulo de Jesús, cómo vives, ¿no? Cómo actúas dentro de la iglesia, cómo en la parte de la enseñanza de discipulado, cómo estoy enseñando a otros. Muchos de nosotros venimos con ciertos conceptos, ideas que hemos escuchado por aquí, por allá, cosas que nos emocionan. Esto sí me gusta, esto no me gusta. Entonces, cuando encontramos en las escrituras, vamos a poder entender esas verdades, ¿no? Porque todos venimos acá para poder encontrar la verdad en la palabra de Dios y empezar a vivir por eso, ¿no? Esforzando. Muy bien, dicho eso, quiero empezar la clase orando y, a ver, acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad que tú nos das de poder estar en este tercera clase con tus hijos, Señor, cada hermano de cada iglesia, hermana de cada iglesia. Derrama tu bendición y llénales de tu Espíritu Santo y también, Señor, a mí, para poder hablar lo que tu palabra nos enseña. Y si en algo estoy mal, Señor, también ser corregido por ti, por medio de tu palabra. Ayúdanos, Padre, en este tiempo para poder conocerte más y conociendo tu voluntad, poder tener una mejor relación contigo y poder predicar y tener esa llenura de tu Espíritu Santo para poder lograr tus propósitos. Te damos gracias, así que encomendamos este tiempo para que nos guíes desde el principio hasta el fin. Así oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, empezamos. Voy a tomar la lista, por favor, estén atentos. Ah, Adi de la Cruz, Presente, pastor. Buenas buenas noches. noches. Roger Luna, Roger Luna, Cristian Villalta, Presente, pastor. Buenas noches. buenas noches. Astrid Vega, Presente, pastor, Astrid, buenas noches. buenas noches. Eh, Max Alba, Presente, querido profesor. ya Max, buenas noches. Henry González, Presidente Pastor, buenas noches. buenas noches. William Cabello, Presente, pastor. Buenas noches. buenas noches. Yamir Girón, creo que ya no está, porque esta es la tercera, ya con esta está fuera del curso. Marta Maldonado, Buenas noches, pastor, presente. buenas noches, hermana. Ana María Carrión, Buenas noches, pastor, presente. buenas noches. Dana Poma, Listo. Pastor, buenas noches. ya, buenas noches. Daniel Romero, Presente, pastor. Buenas noches. buenas noches. Rosa Medina, Buenas noches, presente, pastor. buenas noches. Blanca Agui, Presente, pastor. buenas noches.
Fiorella de la Cruz. Fiorella, Presente, pastor. buenas Presente, pastor. noches. Buenas noches. ¿Me escuchó? Me Sí, sí, refiero. claro, sí, 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 acá ya. No, que antes te vino y después dije algo pasado. Schelling Iturrizaga, buenas noches. Schelling. Kelling, Kelling Advíncula, Buenas noches, pastor. Presente. buenas noches. Gustavo Saldarriaga, Buenas noches, pastor. Presente. buenas noches. Héctor Castillo, Buenas noches, Héctor, pastor, presente. buenas noches. Elí Medina, Buenas noches, pastor, presente. buenas noches. Alexander Romero, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Listo. Vamos a guardarlo, por no hacer que lo pierda. Y no sé quién ha venido ya. Esta es en la primera parte. Listo. Ahora sí, continuamos con la clase. Ya, ya, listo. Ahí he leído algunas cosas. Muy bien. Vamos a continuar con la clase. Voy a compartir una diapositiva. Mm, ya. Avanzamos con la semana pasada, ¿dónde nos quedamos? ¿Alguien me puede hacer acordar? Creo que nos quedamos para empezar esta clase, ¿no? Inspiración y autoridad de la Biblia, ¿no? Creo que ahí nos quedamos, Sí, ¿no? Para sí, empezar, pastor, ¿no? justo empezar en unidad 2, sí, acá está, unidad Unidad 2. 2, ya. Listo. Entonces, nos hemos tomado un poco de tiempo para ver la parte de las escrituras. Esas escrituras son importantes porque es la fuente de donde vamos a sacar la información. Y algunas personas sacan también fuente de la información, pero tienen problemas para sistematizar. Normalmente, a veces nosotros nos enseñan algo y, digamos, hay un texto bastante conocido que es Jesús lo dijo, separados de mí nada puedes hacer. Hay otro texto que dice que el Señor a todos los que el Padre le da de su mano, nadie se las arrebata. O sea, ahí vemos un texto donde podríamos afirmar que la seguridad de la salvación, ¿no? Si Jesús y Él, que Él es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por Él, y cuando Él lo toma, ¿no? Según ese texto, nadie se lo arrebata, o sea, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Cristo, ¿no? En Cristo Jesús, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, hasta ahí estamos muy bien con respecto al tema, sí, sí, pues no pierdo la salvación. Pero ¿qué pasa si nos vamos a Apocalipsis y dice un texto que dice eh, no vas a ser borrado del libro de la vida si perseveras? Entonces, ahí sale un entendimiento, ¿no? El entendimiento es, a ver, ¿qué cosa es lo que entienden acá en la clase? A ver, ¿qué hemos entendido? Conocen ese pasaje, ¿no? Mateo 3:16, primera de Timoteo. ¿Ya? ¿Qué significa? O sea, Apocalipsis 3:5 es. Apocalipsis 3:5. A ver, ¿quién puede leer Apocalipsis 3:5? Ya lo leo, pastor. Por favor.
El que venciera será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Ya? Según ese texto, dice, y no te borraré. ¿Qué no? A ver, 3:5. Vamos todos ahí, por favor. 3:5. El que venciere. No, estoy mal. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, ¿no? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, ¿qué significa eso? Por favor, quiero escuchar, quiero escuchar. Ahí son varios alumnos, quiero escuchar. ¿Qué piensan sobre ese versículo? Pastor, pastor, puede ser que también ahí puede hablar como una seguridad eterna para el ¿Cómo? creyente, en especial físicamente, ahí está hablando. Puede afirmar una seguridad eterna para el creyente. No, no se escucha bien, Cristian, se escucha entrecortado. ¿Se me escuchó? Ahora sí. Ya. Le decía que lo que acá puedes explicar, pienso yo, que puede ser una seguridad eterna para el creyente, el verdadero creyente. Eso es lo que puedo afirmar yo. Pero ¿en dónde está? Explícame, a ver, ya, ahí nadie diga nada, solamente el caso de Cristian. ¿Dónde te asegura que hay una seguridad eterna? Explícame. A ver, a ver. ¿Dónde está? Según- No, ahí nomás está, ahí Según nomás. ya ese pasaje, ya. No, tú Ya. estás afirmando que hay una seguridad eterna, según ese versículo. Ya, ¿en qué parte está esa seguridad eterna de este Cuando versículo? cuando habla que no borraré su nombre en el libro de la vida. Ahí está afirmándole eso. Que no va a borrar Ya, nuestro nombre. ya. ¿Qué cosa es borrar? Quitar, quitar o Quitar. eliminar. O sea, ya, según ese texto, o sea, alguien puede pensar que hay la posibilidad que si tú estás escrito en un libro de la vida, el libro de la vida son los salvos, ¿no? Los que el Señor ha elegido, etcétera. Pero según eso, algunos dicen que es posible que te borren del libro. O sea, tú estás salvo, pero haces algo y te van a borrar, ¿no? Ya. Es una imagen bíblica que, que daría la impresión, algunos interpretan de esta forma, ¿no? Claro. Entonces, yo te hago una pregunta, Cristian, ¿existe la posibilidad de ser borrado si alguien abandona la fe? Sí, bueno, yo en lo personal diría que sí, a través de mis actos y de los actos y de mis, O sea, si ¿cómo se haces llama? cometes un pecado, Exactamente, te puedo, alejas un poco de la fe, pierdes la salvación. exactamente, exactamente. ¿Ah? Ya. Ese es Sí, un pastor. enfoque arminiano. Sí, sí, Los arminianos, que nosotros no somos arminianos, nosotros somos presbiterianos reformados. Entonces ya. el arminiano dice que ese texto lo interpreta así, la posibilidad de ser borrado. Ah, muy bien. Según ese texto, sí. O sea, según ese texto, pareciera, pero se equivocan en la interpretación. Ya. ¿Por qué? Porque hay mucho más cantidad de versículos para asegurar la salvación del... Y eso lo vamos a ver más adelante, pero hay mucho más versículos para asegurar. En antes cité un texto, por favor, presten Creo que atención a los textos que cito. El primer texto que cité es en el Evangelio de Juan, dice Juan, que sí. lo que me entregue mi Padre, los que me entregue, que no es todo el mundo, sino los que le entregue el Padre, ¿no? Los que a mí vienen, los que están en Él, los que me entregó mi Padre, de mi mano nadie me los arrebatará. Entonces, según el versículo de Apocalipsis que hemos visto, aparentemente, escúchame, por favor, todos tienen que prestar atención a esto. Aparentemente hay una contradicción con Apocalipsis 3:5. Aparentemente,
si no entendemos el lenguaje apocalíptico, si no entendemos Apocalipsis. Entonces, existe una posibilidad según los arminianos ven. Bien, pues. Entonces, el punto es el siguiente, ¿no? Que acá este pasaje es una imagen bíblica que representa a los que pertenecen a Dios. ¿Quiénes son los que pertenecen a Dios? Según este versículo. Los que vencieren. Muy bien, Los muy que han bien. nacido de nuevo y el que de nuevo. Y este texto ya lo hemos tratado, ¿ah? Solo que Sí. a veces me escuchan a la ligera Ujú. y no queda nada, ¿no? Estamos en en un seminario y en el seminario tenemos que ser así de exhaustivos. No es simplemente una, digamos, bueno, para principiantes. Entonces, tenemos que entender esa diferencia. Ahora, que cada uno acá quiera ser arminiano, no hay ni un problema. Yo no tengo ni un problema. Simplemente estoy diciendo, ¿quién piensa que te pueden borrar del libro de la vida? Los arminianos. Nosotros no somos arminianos. Nosotros somos presbiterianos reformados. Todos los reformados no creen en eso. Por una razón, simplemente porque la Biblia lo afirma así. Por eso es necesario la teología sistemática. La teología sistemática nos ayuda a través de toda la historia. ¿Qué hace la teología sistemática? ¿Alguien me puede decir? Ya lo definía en clase de la primera clase. Es el ¿Qué hace la estudio, es el ya, estudio de Dios, pastor. Teos significa Dios y ya. logías es estudio, pues, Teología, pastor. teología. Pero sistemática, ¿por De qué una el estudio de forma, de Dios? una, claro, es un sistema de poder estudiar la Biblia, ¿no? De empezar desde el inicio hasta el final y Ya, poder ir paso a paso, ¿no? Entendiendo ya, la Biblia. ya. El punto es que hay que entender una enseñanza a lo largo de todas las escrituras. Yo no puedo encontrar Apocalipsis, ay, ya Señor, por favorcito, no me borres del libro, no me borres del libro. Los arminianos viven así, pero eso no quiere decir que nosotros no agradezcamos por la salvación que el Señor, pero vivimos seguros de que tenemos la salvación. Y de eso vamos a hablar cuando corresponda. Simplemente estoy presentando una aparente contradicción, por favor, aparente, que no es contradicción. Porque cuando empezamos a ver a través de la teología sistemática, me ayuda a elaborar un sistema en el cual yo veo todo lo que dice sobre la salvación en las escrituras. Y llego a una conclusión, la salvación no se pierde. Tengo seguridad de salvación. Escuchen, hermanos, ustedes seguramente van a enseñar discipulado. Y uno de los puntos principales que se utiliza en los discipulados básicos para un nuevo creyente es darle la seguridad de su salvación. Pero si están ustedes todavía creyendo como arminianos, entonces tendremos que arrancar esa hoja del manual discipulado. Porque si yo no creo, por ejemplo, que yo voy a perder la salvación, ¿cómo le enseño a mis hijos que son salvos? ¿Cómo le enseño a la iglesia? Entonces, ahí hay una contradicción. Y ahí vienen todos los problemas después, ¿no? ¿Cómo explicas esto? ¿Cómo explicas el otro? Entonces, es interesante. Un minuto, por favor. Cristian es arminiano. No sabía esa también, nueva. Cristian es arminiano. Era un ejemplo nomás. Si pecas hoy te vas al infierno, Cristian. Que a veces la IA se equivoca, Cristian. A veces la IA se equivoca. No, yo acá justo le estaba averiguando, no tengo, mi celular se ha muerto. Mi celular ha muerto. Cristian. Hagamos una oración de resurrección para el celular. No, cuando decimos que es arminianismo, o sea, no es que él, por eso que ha venido al seminario a poder ver, cuando uno piensa así, qué cosa uno es, ¿no? ¿De qué lado estoy? No, yo soy calvinista, reformado, ya, pero estás hablando como arminiano, porque Arminio enseñó eso, que la salvación se pierde. Y hay muchas iglesias que piensan que la salvación se pierde, principalmente pentecostales.
¿Quiénes enseñan la seguridad de salvación? Iglesias reformadas. Eso nomás quería mencionar. Ahora, ¿qué cosa pasa en Apocalipsis? Primeramente es Pues, un libro bastante difícil, hay que entenderlo, pero cuando Juan escribió el libro, lo escribió a los judíos, ellos lo entendían. Ellos no pastor, entendían como nosotros. Sí, escucho. o sea, bueno, yo entiendo que este versículo va directamente a los creyentes, a los Sí, santos. pero Entonces, principalmente judíos, que podían interpretar de mejor forma, ¿no? Entonces, y, sí. y es como, no es en sí que, o sea, bueno, yo no entiendo que no es que lo va a ahorrar, sino es como que le da una promesa, ¿no? Al que venciere, al que permanece. Así es, así es. Entonces, muy bien, Astrid. Yo creo que lo hemos tratado en otras veces, porque siempre tomo este ejemplo, porque ahí es donde fallamos, Bien. ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que, ¿qué está hablando acá? Mira, los que tienen Biblia y tienen letras, hay negritas y rojas, las rojas son palabras de Jesús. Esta Biblia me compré hace muchos años para poder entender qué era lo que hablaba Jesús, qué no era lo que hablaba Jesús, ¿sí? Bueno, esta es una palabra de Jesús. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Quién está escribiendo lo que Jesús está hablando? Juan. Juan, Juan. Juan mismo, Ya, Juan mismo. pregunto, ¿cuántos años tenía más o menos Juan? Ay, ¿Cuántos años más o menos tenía? Ya era ay. anciano. Sí, era anciano, Ya pero no era se le da exacta. anciano, pues. Ya era No anciano. se le da exacta. Era en el año 90 aproximadamente fue escrito Apocalipsis. Entonces, cuando yo voy a leer un libro de la Biblia, tengo que informarme en qué año fue escrito, quién lo escribió. Entonces, Juan ya no es el jovencito que está parado al borde de la cruz. Ya no es ese jovencito al cual Jesús en la cruz le dice, ¿qué le dice a Juan cuando está en la cruz y Juan está con su mamá, con María? ¿Qué le dice Jesús a Juan? Que le cuida a su madre, que le cuida a la Ya, mamá. cuídala, ¿no? ¿Y Ujú, qué hace Juan? Seguramente ha cumplido de cuidarla, exactamente. ¿no? ¿No? Después, ¿qué otro elemento más debemos saber? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? En la isla de Patmos. Muy bien, Henry. Está en la isla de Patmos, ¿por qué? Está de vacaciones. El cristianismo le ha hecho daño, se ha estresado y los apóstoles le han pagado un tour a Patmos, ¿no? ujú. Estaba encarcelado, preso. Estaba caneado, estaba precioso. Claro. O sea, lo han botado y lo han mandado a una isla como para que se muera. Es una forma de prisión ahí. Y ahí es donde él tiene una visión y él escribe desde allí. Ahora, con toda la experiencia que tiene Juan en lo que ha vivido de la fe, él tiene la visión y en esa visión Jesús le habla, Jesús le habla, ¿no? Y esta palabra que le da para la iglesia de Sardis, ¿no? Ahora, ¿qué problema tiene Sardis? Versículo 1. Versículo 1. ¿Quién lo lee? Ya, Por favor, aprendan la yo lo, metodología. Estoy yo lo dando una puedo leer, metodología. pastor. Sí, Rosita, muy bien. Lo Pero leo. aprendan la metodología. Ya vemos el versículo 5, pero Ujú, el ¿dónde estoy contexto. buscando información? El versículo 1. ¿Qué dice el Claro. versículo 1, por favor, Rosa? El mensaje a Sardis. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ya. ¿Cuál era la condición de esa iglesia según Jesucristo? Él examina la iglesia. Él está examinando todas las iglesias. En este caso, está examinando la de Sardis. ¿Y qué le dice? Parece que vives, ¿no? Cuando dice parece que vives, ¿qué es? Aparentemente es una iglesia de avivamiento, de adoración, ¿no? Gloria a Dios. Hay bautismos, ¿no? Pero eso es apariencia. Se predica la palabra, pasan cosas, la gente aumenta, todo eso. Tienes
nombre de que vives. Pero, ¿y cuál es el examen que ha pasado a los ojos del Señor? ¿Cómo está? Muerto. Y le da una advertencia, sé vigilante. A ver, ¿pueden seguir leyendo? Yo leo. Sí, Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. acuérdate. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes Ya. unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Esa es la clave, Rosita. Esa es la clave para todos, ¿ah? O sea, es una iglesia que está así. Oye, a mí me da miedo, o sea, lee, o sea, que el Señor examine tu iglesia y dice que está, pero dice, versículo 4, hay un remanente. Siempre el Señor tiene un remanente, pero tienes unas pocas personas. Esa es la clave. ¿En dónde? En Sardis. Sigue, Rosita. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ajá. Entonces, a esas personas que son la diferencia, o sea, son pocas, dice, que no han manchado, sino que van a tener esas vestiduras blancas porque son dignas de eso, son creyentes, ¿no? Y a ellos les va a decir algo. ¿Qué cosa les va a decir, Rosita? Lo leo, pastor. Sí, El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. muy bien. Entonces, a ese grupito le da una promesa, a esos pocos le da una promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿No? Será vestido será vestido de vestiduras blancas. Uno, segunda, no borraré su nombre del libro de la vida. Tres, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los. Es una promesa para dar esperanza a esos que están viviendo en la fe. Y eso se aplica a cualquier hermano en cualquier iglesia. Entonces, el contexto es que hay una promesa. Es una imagen bíblica de una promesa a los que son salvos en esa iglesia, ¿no? Entonces, por ejemplo, no enseña que un verdadero creyente pierda la salvación. Ese pasaje no habla de perder la salvación, porque si no, diría que los otros ya están muertos, ¿sí? Están muertos. A los que, a los que, ¿cómo se llama? A los fieles, ¿no? A esos que pocas personas que no han manchado sus vestiduras, a esos les dice, ¿no? Les habla una promesa. No está hablando de perder salvación, primero. Es una promesa de seguridad, seguridad de salvación. No es una amenaza, ¿no? Arminianos, ¿cómo lo interpretan? El Señor te está amenazando con ese versículo. No, está mal. No es una amenaza. ¿Qué cosa es, Cristian? Los arminianos ven una amenaza en eso, pero en realidad es una promesa. ¿Y qué significa eso? ¿Qué cosa es? Una advertencia, una promesa, una amenaza. ¿Qué cosa es, Cristian? Promesa, pastor. Una promesa, muy bien. Acuérdate siempre, ¿ah? O te voy a volver a preguntar en otro curso lo mismo, ¿no? ¿Y qué enfatiza? O sea, es un énfasis que hace la literatura apocalíptica, y en este caso es una revelación. Lo que hace es afirmar lo primero. Primera línea, ¿qué dice? Será vestido de vestiduras blancas. Para afirmar eso, enfatiza que el que vence jamás será quitado. Eso es lo que quiere decir, o sea, para nuestra forma como hablamos, ¿no? Iría así, ¿no? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, ¿no? Y jamás será quitado. Es la idea, jamás será quitado. ¿Me dejo entender? Es la idea del texto en griego, jamás será quitado. La traducción lo pone, no lo borraré, ¿no? Porque está
está traduciendo del griego, pero en realidad la traducción correcta es jamás será quitado. Esa es la idea, porque una promesa tiene que ir fortalecida con la segunda línea, ¿no? Y se conecta con la perseverancia de los santos. O sea, Señor, pero yo puedo fallar. Sí, pues sí fallamos, pero abogado tenemos en el cielo. Si confesares tus pecados, es fiel y justo para perdonar y limpiarnos. Todo eso es sistemática para afirmar la seguridad de salvación. Entonces, los verdaderos creyentes, ¿qué va a pasar? Perseveran hasta el fin. Vamos a también a ver rápidamente, regando un momento, el tema de la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos, los creyentes, los salvos que están esperando la segunda venida, esos son los que están acá. El resto están muertos. Y manda a estos que están ahí, ¿no? Para que tengan esperanza, aún a pesar de que el Señor ha diagnosticado que es una iglesia que parece que está viva, pero está muerta, ¿no? Entonces, bueno, ahí se puede sacar muchas cosas, ¿no? Muy bien, entonces, se comprendió, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, Marta. Pastora, cuando habla de armenianismo, bueno, como también a veces las personas usamos que Dios perdona, entonces, bueno, realizan algún pecado, entonces ya como que se agarran de esas citas bíblicas. Entonces algunas iglesias que realmente son armenianistas tratan de ver que, o sea, porque es como caer después de que han creído, entonces ya son considerados que pierden la salvación, ¿no? Ese es el armenianismo que se basa en que por sus acciones pueden perder la salvación, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí sí, hay que puntualizar, te entendí más o menos lo que estás preguntando. Entonces, Sí, ¿qué pero pasa con los... Pastor Antonio, ahora, si, por ejemplo, ¿no? Todos, creo que la mayoría que estamos acá en el seminario, somos de presbiteriano, entonces pienso que la mayor, bueno, en totalidad han aceptado en qué creemos, ¿no? Entonces, solamente sería por estudio ver lo que es el arminianismo. Ya, sí. A ver, esa pregunta y esta intervención es importante. ¿Por qué? Porque o sea, podemos decir, ya, acá todos son presbiterianos, quieren trabajar en tienen que creer en esto. No, no es la idea. La idea cuando hablamos del texto, al margen de Arminio o Calvino, que son las dos corrientes, ¿no? Tenemos que considerar los hechos históricos. Entonces, la iglesia, hasta que apareció Arminio, creía que la salvación es segura, los salvos. Pero apareció Arminio y miró y encontró este y otros versículos, como en Hebreos también hay otros dos pasajes interesantes que son aparentes contradicciones con que el salvo siempre va a ser salvo, ¿no? Entonces, empiezan a interpretar y cambian la doctrina que habían enseñado los apóstoles. El problema es que él cambia esa enseñanza y hay gente que empieza a seguir y empieza a decir, sí, oye, tienes razón, tienes razón. Entonces, Calvino, ¿qué hace? Mira esa situación y responde. Y lo que dice, digamos así, estás equivocado, Arminio. No estás interpretando las escrituras como debe de ser. Estás rompiendo las formas de interpretación. Estás entendiendo mal. ¿Por qué? Y se demuestra. Entonces, eso es arminianismo y calvinismo. Ahora, nosotros venimos a estudiar, ¿no? A mí, Calvino no me ha dado nada a mí, ni para hacerle publicidad, ni nada. No tengo un compromiso con Calvino, pero sí tengo un compromiso con Dios y con las escrituras. Entonces, nosotros decimos que la Biblia es inspirada por Dios y es autoridad para nuestras vidas, ¿no? Arminianos también dicen lo mismo. Ahora, la pregunta es ¿por qué hay dos diferentes interpretaciones con respecto a la seguridad? Uno de los dos debe estar mal, ¿sí o no, Marta? Bien,
Arminio está bien o bien Calvino está, la línea, o sea, digamos, olvídense los nombres. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Las dos cosas no pueden estar porque se contradiría. Es una contradicción. La Biblia no se puede contradecir. Entonces, cuando no conocemos bien los textos, entonces podemos afirmar algunos que la salvación se pierde y otros que la salvación no se pierde. Una de las dos es verdad. Nuestra tarea, nuestra labor como teólogos, como estudiantes de la Biblia, tenemos que decidir cuál de esas dos posturas va a ser nuestra línea. Al margen de Arminio, de Calvino, eso no interesa. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Bueno, yo me he encontrado, por ejemplo, con personas que dicen, no soy arminismo, tampoco no soy calvinismo. Y hay uno que es Se apagó tu audio. disculpa, provisionismo, ¿no? Provisionista, diré. Entonces, en ese caso, es dejar, ¿cuál sería? No, nunca he escuchado sobre lo que me dices, provisionista. No he escuchado todavía. O sea, no es calvinismo, tampoco no es arminianismo. O sea, es como que, digamos, ponémoslo así, o sea, yo no soy hincha de la U, pero también soy hincha de Alianza. Digámoslo así. ¿Es posible? Ya. Ahora, yo para no meterme en problemas, digamos, para que no me voy por un sitio y están los de la Alianza. Entonces me preguntan, ¿usted es de la U? Digamos que soy de la U y digo, no, arriba Alianza, claro, para que no me maten, ¿no? Porque me pueden golpear, pues. Si soy crema de la U y me encuentro con la barra, me van a hacer algo. Entonces yo en ese momento por miedo puedo decir. Lo que le pasó digamos, ahora vamos a un ejemplo bíblico. Creo que sí, no sé si me entendieron, ¿no? Vamos a un ejemplo bíblico. Pastor Antonio, lo que pasa es que ven como que Dios, ¿por qué va a hacer la diferencia? Sino que si Dios ha provisto la salvación para todos, ¿no? O es solo para algunos. Entonces, los provisionistas, o sea, bueno, esas personas que no son ni calvinistas ni arminianistas, dicen eso, ¿no? O sea, ¿por qué va a haber diferencia si Dios es lo que ha dado todo? O sea, para salvación para todos, ¿no? Si Cristo murió para toda la humanidad, bueno, esos fundamentos ponen, ¿no? Y la oportunidad de real, ¿no? De poder creer y ser salvos. Ya. Entonces, si Dios murió por toda la humanidad, ese es arminianismo. Murió por todos, no por los que va a salvar, por los que ha planificado. Ahí es donde hay la distinción entre doctrina reformada y otro tipo de doctrinas. Entonces, el texto que utilizan ahí es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces sí lo ha dado, ¿no? Y ha amado al mundo, sí lo ha amado al mundo. La pregunta es, ¿todos pueden salvarse según ese texto, Marta? Juan 3:16. Según ese texto, ¿todos se van a salvar? No, pastor, todos los que creen nada más. Ajá, esa es la clave. Muy bien, Marta, excelente. Esa es la idea. Ya llegamos a ese punto. ¿Te das cuenta? Han prestado atención todos, ¿no? ¿Por qué? Pastor. En la práctica, un provisionista es un arminiano también porque recae al final en la libertad de decidir si acepta o no acepta la salvación. Y nosotros desde la visión reformada sabemos que todo hombre está caído, está muerto y no tiene esa capacidad de aceptar. Eso es Alexander. Entonces, Pastor. Escucho. Pastor, A ver, eso, Daniel. Eso vendría a ser universalismo, cuando hablan de todos son salvos, ¿no? Lo mismo sucede con Primera de Juan 2:2, ¿no? Cuando dice que Jesús fue propiciación no solo por nuestros pecados, ¿no? Sino por los del mundo entero. Esa palabra mundo, al igual que Juan 3:16, representa lo mismo, ¿no? No se refiere a todos,
porque si no todo el mundo haría lo que sea, porque ya está salvo, porque todos los pecados están perdonados, Claro. sino que se refiere al mundo por los cristianos de diferentes partes, ¿no? Que han sido elegidos. Pastor, ¿puedo también acotar algo? Por supuesto, adelante. Por ejemplo, Esa es la idea. en Juan Todos, 17, muy bien, adelante. en Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Significa que hay unos que son y hay otros que no son. Y eso depende del Señor, porque Él es soberano y sabe a quién escogió y a quién no. Puede ser el llamado para todos, pero no significa que son todos salvos. Muy bien, gracias. A ver, justamente este espacio es donde podemos hacer esto. Esto es lo que yo quiero hacer. Que pregunten, el texto dice esto, presento esto, voy afirmando, voy creando fundamento bíblico para ¿Quién más interviene, por favor? Pastor, Pastor, yo hemos también leído quiero. en Apocalipsis A ver, 3. escuchamos un Hemos ratito a leído en Henry. Apocalipsis 3. Ay, ay, ay. Sí, a Henry y de ahí levantan la mano primero y yo les doy pase para poder escucharnos todos, ¿sí? Henry, Ya, pastor, lo que estaba hablando acerca del mundo, lo que dice Juan, está hablando de su entorno, pues no de todo el mundo, ¿no? Está hablando del pueblo judío. Al menos es lo que él ve, ¿no? Que para eso vino el Señor, ¿no? Como prometido, para salvarlos. Pero a la vez Jesús también, en Juan mismo lo narra. Le voy a citar la cita que dice, en Juan 10, capítulo 10, ya, versículo 16, cuando dice, ya, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ahí sí está que se dirige, ¿no? A todas las personas del mundo, pues, ¿no? Incluyéndonos ahí a nosotros también, ¿no? Cosa que los judíos no lo tomaron así, más en el libro de los Hechos entendieron recién que también la salvación era para los gentiles, es decir, para todas las personas a nivel mundial, ¿no? sí. Ahí, Profundo. Jesús lo que está afirmando es el yo soy. Y ese yo soy que afirma ahí es uno de los 7, son 7 yo sois. Y este yo soy, lo que está afirmando es yo soy el buen pastor. Y el contexto de un buen pastor es que va a buscar ovejas, o sea, son sus ovejas. No todos somos sus ovejas. Dice, yo tengo un redil, ¿no? Pero tengo otras ovejas que no son de este redil, de los judíos. O sea, dentro de los judíos tenía ovejas, sí, pero hay otras que no son, que él no cuida. Ahora, en otro redil, ¿a quién se refiere? A los que no son judíos, pues, gentiles, pero también samaritanos, ¿no? Y sí lo hizo cuando se encontró con la samaritana en el pozo al mediodía. Ya hablamos la semana pasada, ¿no? Ella es una oveja de ese redil y tiene el resto que vienen y lo ven a Jesús y creen por lo que ha dicho, lo han visto, ese es el otro redil. Pero Jesús, él no fue a los gentiles. Se encontró con unos jóvenes griegos, ¿no? Con una mujer sirofenicia, pero no fue a los gentiles Jesús, ¿o sí? ¿Ustedes saben un texto bíblico que fue a los gentiles? Gadareno, pero no Ya, entró en la ciudad, dice, ¿no? es un caso, ¿no? Ajá. Ya. ¿Quién más? No, pues, él no va a los gentiles. Él va no viene a los sanos de la casa de Israel, sino a los enfermos de la casa de Israel. Más bien, él prepara a los 12, uno lo traiciona, y después envía a los discípulos y a los discípulos de los discípulos, y ahí viene Pablo, ¿no? Y él es el que va a los gentiles. El resto se quedan con los judíos. Entonces, ese es el otro redil que lo va a completar su obra con Pablo y bueno, y nosotros también, ¿no? Si no, nosotros no nos hubiera juntado, ¿no? Entonces, a ver, alguien más, con respecto a salvación, estamos hablando, perder seguridad y salvación. Es una Pues, práctica de lo que estamos escuchando, o sea, hay una autoridad en la Biblia, entonces la autoridad de la Biblia, ¿qué dice?
¿se pierde la salvación o la salvación no se pierde? Entonces, Marta empezó a decirnos que, claro, arminianismo, calvinismo. Ahora, ¿cómo se llamaba el otro grupo? Ya me he olvidado. Provisionistas, ¿no? Sí, Entonces, provisionistas. provisionistas, ¿no? Entonces, puede aparecer por ahí otros, ¿no? Otras formas. Pero nosotros tenemos que tener una postura. ¿Cuál es la de nosotros? No podemos ser, digamos, así como pensar que ambas cosas son válidas. No son válidas. Una está equivocada. Ahora, ¿qué efectos tiene para mi salvación? Digamos, yo creo que la salvación se pierde, digamos. No, no es así. Pero yo creo que la salvación se pierde, ¿no? Entonces, me muero y yo pienso que perdí la salvación. No importa lo que yo piense, importa lo que Dios, a los que Dios ha salvado. Soberanamente Él ha salvado a algunos, ¿no? Ahora, ¿tiene efecto de que yo viva pensando que he perdido la salvación? Sí, tiene efectos. Cuando yo estoy seguro de mi salvación, voy a poder tener una mejor forma de poder compartir, de vivir seguro en las promesas del Señor. Pensar que vas a perder es lo que le pasaba a Lutero. No sé si han visto y han leído lo que Lutero sentía, ¿no? O sea, llegas a la flagelación, llegas a deprimirte, llegas a cosas porque has pecado, entonces lo has perdido. Entonces, es lo que yo siento. Yo siento que te he fallado, Señor. Ahora, ¿qué dice la Biblia? No es justo ni siquiera uno. Y por eso Dios da soluciones si confiesas tu pecado. Ahora, la pregunta es, y eso creo que es lo que estaba preguntando Marta, hay gente que dice ser cristiana, van a la iglesia, tocan el misterio de alabanza, cantan de lo mejor. O sea, tú miras, tú dices, gloria a Dios, ¿no? Sí, pero este, después de la iglesia vive diferente. Es una persona que va a fiestas, hace esto, hace el otro, sigue en lo mismo. Convivía antes, no entiende que la convivencia es pecado, sigue conviviendo, sigue haciendo lo mismo. La pregunta, ¿qué es? Entonces uno dice, no, como es salvo, no pierde la salvación. Cuidado, porque la enseñanza de seguridad de salvación tiene que ver con algo. El que es creyente ha sido perdonado. Por eso, esto es importante. La obra de Jesús no solamente nos perdona, sino que nos transforma. ¿En qué me transforma? En mi relación con el pecado. El Espíritu Santo me da ¿qué cosa? Convencimiento de pecado. El que todavía sigue viviendo en pecado, lo más seguro o probable, no podemos no decir sí, ese es un condenado, no. Lo más seguro es que no es salvo, pero piensa que es salvo. Pastor, ¿cómo entiendo eso? Con eso termino. Jesús dijo, un buen árbol se le conoce por los Frutos. Frutos, frutos. frutos. Los frutos. Un árbol malo nunca da buenos frutos. Buen fruto. Ujú. Alguien que vive en pecado, está pecando y vive en lo mismo, sigue en lo mismo, ese árbol no ha cambiado. Ahora, con esto termino. ¿Qué pasa con aquel hombre, mujer, que digamos que es creyente y peca? ¿Pierde la salvación? Según lo que yo he leído en la Biblia, no pierde la salvación. Es creyente. Pero, pastor, ¿cuál es la característica que tiene ese creyente que ha pecado? Porque acá creo que yo soy el único que peca, ustedes no, ¿no? Yo sé que usted nunca peca, el único pecador soy yo. Por eso doy ejemplo conmigo. Sí pecamos, pues, ¿no? Creo todos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con eso termino. ¿Qué pasa? Que cuando peco viene una profunda tristeza y el Espíritu Santo me acusa y me dice que estoy en pecado, que he faltado, me siento mal. Y ahí es cuando el Señor pone el don. ¿Cuál es el don? Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Darle la espalda a ese pecado. O sea, de repente eso es lo que nos llama la atención. Tú le das la espalda y batallas día a día por eso. Esa es la idea a grosso modo. Muy bien. Marta, te escucho.
Pastor Antonio, ¿el rey Saúl habrá perdido entonces la salvación? Hay una discusión. ¿Qué opinará usted, pastor? ¿Quién? ¿Del rey Saúl habrá perdido la salvación? ¿Qué opinará? ¿O Bueno, solo el su rey reinado? Saúl, lo que yo he visto que el Señor lo que le quita es el ministerio. Dios le da un ministerio a él. ¿Cuál era su ministerio, Marta? ¿Cuál era el ministerio de Saúl? ¿Alguien sabe cuál era el ministerio de Saúl? Es Rey. fácil. Muy bien, Astrid, es rey. Era Era el, rey. era el Mesías. Dios lo elige para que sea el Mesías, un salvador de su pueblo. Era un intercesor, ¿no? Él tenía que escucharle a Dios a través del profeta y empezar a gobernar a su pueblo y cuidarlo, todo. Es un pastor, un ministerio. Ahora, ¿qué pasó con Saúl? Saúl falla. ¿Cuándo? Cuando el Señor, por su desobediencia, ¿no? Yo no quiero sacrificios, yo quiero obediencia. En ninguna parte del texto de la Biblia dice, bueno, le quité la salvación. No, no dice. Pero sí perdió el ministerio, ¿no? Con claridad, ¿no? Perdió, hasta ahí podemos decir. Más de eso es especulación. Por eso que hay ese debate, ¿no? Si es salvo o no es salvo, ¿no? Pero lo que dicen las escrituras es que el Señor le quita el tema de rey, ¿no? Y bueno, manda a atormentarlo con espíritus y cosas por el estilo, ¿no? Pastor, ¿se puede decir que fue una Pregunta especie de uno, adivina disciplina? todavía si ha perdido o no. No, por eso, Solo lo sabrá eh, Dios. en el caso de Saúl, Dios lo elige para un ministerio, ¿no? Lo pone, pero por desobediencia él deja, ¿no? Varios temas tiene Saúl, o sea, Saúl es un caso psiquiátrico. Saúl es un caso psiquiátrico. Ah, ¿Por qué? ¿No? Porque al comienzo él era un hombre que se esconde cuando lo van a llamar para el ministerio, él se esconde, ¿no? Y no quiere recibir, pero después ya no se quiere esconder al final y él quiere ocupar el puesto, ¿no? Del profeta, de Samuel. Y le dice, ¿por qué has hecho eso? ¿No? Y ahí viene el tema, ¿no? Y empieza a cometer errores. Cuando Dios quita un ministerio, el hombre que empieza a cometer cosas. O sea, Dios ya me sacó sal nomás, caballero, sal, pon primera y arranca. Pero él no quiere y empieza a ir en contra del ungido de Dios. Ahora, ¿eso se escapaba de la mano de Dios? No. Estaba esa maldad que hacía Saúl, porque era una maldad en contra de David, Dios lo permitía. ¿Por qué? ¿Por qué lo permitía? ¿Alguien sabe? Es un atributo del Señor principal, porque Dios es Soberano. 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 Soberano, sí. Utiliza la maldad. ¿Para qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué utilizó la maldad de Saúl contra David? ¿En qué lo utilizó? Para transformación, para formar a arrepentimiento y David, transformación. para formar a David en su proceso a llegar a ser rey. Muy Y bien, su- formar su carácter. Claro, así es. Interesante cómo Dios utiliza. El mismo, casi similar a lo que le pasó a José para ser gobernador del mundo, ¿no? Formar carácter con la maldad de sus hermanos, ¿no? Con la maldad de Saúl. Ahora, no, yo no puedo decir bíblicamente que Dios le quitó la salvación, pero Dios lo eligió Pastor, como el Mesías, como el Salvador de su pueblo, ¿no? pastor, Entonces, lo sí, mismo Max, pasó lo mismo pasó con el faraón también, ¿no? Que endureció su corazón, algo así, ¿no? claro, O sea, es sí, casi sí. la misma temática con la de Saúl, ¿no? Ujú. El caso de Faraón, bueno, pues es un pagano, ¿no? El caso de Saúl es de su pueblo. Hay promesas para el pueblo de Dios. Por eso decir que perdió la salvación, yo no me atrevería a decir que perdió la salvación, porque era de su pueblo, él lo ha elegido, él lo ha elegido, ha puesto de su espíritu, ¿ah? Ahí El está. Espíritu Pastor, Santo, ya, a ver, Cristian, sí, justo eso le iba a decir. Creo que no perdió la salvación, pero sí ha perdido el espíritu de Jehová mismo, por eso lo apartó. Y justo esto lo acabo de encontrar en 1 Samuel 16:14, que dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl
y lo atormentaba en un espíritu malo por parte de Jehová. O sea, Jehová actuaba en él apartándolo. Quiere decir eso, ¿no? Y también, bueno, perdió una unción real, como lo menciona bien claro en el Antiguo Testamento. El espíritu venía y se iba de todos los líderes, ¿no? Especialmente de él. Se apartó de él por un tiempo para que se arrepintiera. Esta es la palabra. En el caso de antes de Jesucristo, escúchenme, el Antiguo Testamento, para verlo de forma sistemática, por eso estamos en esta clase, ¿ya? La teología sistemática tiene que ver con qué dice la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero tenemos que acordarnos que la Biblia está partida por lo menos. La primera división grande, ¿cuál es? ¿Alguien me menciona cuál es la división más grande que hay en la Biblia? La división, el pecado. No, la división más grande, o sea, como libro. Es el antiguo. 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 Antiguo y Nuevo Testamento, ¿correcto? Muy bien. Más es el antiguo. Hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Ahora, los evangelios están en el Nuevo Testamento, pero ¿dónde se da el pacto, el nuevo pacto? El pacto de obra se da en el Sinaí y el nuevo pacto se da en Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando murió por nosotros. En la última cena. Muy bien, ahí hace el pacto, ¿no? Este es el pacto, este es mi sangre, ya explican, todos saben. Y de ahí hay una promesa que viene desde Joel y Jesús lo vuelve a repetir y después lo vuelven a citar los primeros cristianos en Hechos. Y es la promesa de, ¿qué cosa? Jesús que prometió que iba a venir después de él. Consolador. El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo viene en Pentecostés, pero viene y se queda con el creyente. Antes, el Espíritu Santo venía a la persona, cumplía su función y se retiraba. No porque hizo algo malo, sino porque así funciona. Después vamos a ver, cuando estudiemos el Espíritu Santo, vamos a más profundidad. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo entraba en Sansón y ¡prum! Hacía todo lo que tenía que hacer, ¿no? Y Dios retiraba el Espíritu Santo. Y yo digo, digamos, para que vayan pensando, ahí Marta, que ya estabas viendo el tema de Saúl, interesante, observarlo así. Ahora te pongo una pregunta a ti. Y Sansón, ¿cómo es posible que Dios ponga su Espíritu Santo en Sansón? Él era un forajido, ¿no? Era un forajido que no respetaba nada. Lo único que le quedaba es de lo que Dios le dijo: no vas a beber sidra, varias cosas, y no vas a cortar tu cabello. No es que simplemente le dijo, no cortes tu cabello. No. Tenía varias cosas y él rompió todas y la única que le quedaba, ¿qué cosa era? El cabello. Lean bien en Jueces, la historia de Sansón. Mi pregunta es para todos ustedes, ¿por qué Dios ponía su Espíritu Santo en Sansón? Si ya, obviamente, pues mejor no lo pongo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es fiel y porque Él Dios lo restablece. Creo que era algo por algún misiones específicos para liderar, pelear, liberar a Israel. ¿Ya? Porque es soberano y quiere cumplir su voluntad a través de Sansón. Sí. La respuesta, la correcta, que engloba todo, es lo que dice Daniel. Hermana Blanca, ¿usted mencionó algo? ¿Porque era fiel quién? ¿Dios o Sansón? Obviamente Dios, pastor. Ya. No le escuché muy bien. No, Dios sí, pero Dios, por su soberanía, Él decide levantar un juez. Cuando leemos Jueces, hay un juez que le pide algo a Dios. Le dice, si me das la victoria, ¿cómo se llama ese juez? Si me das la victoria, cuando regrese, la primera persona que salga a recibirme después de la batalla, a esa persona lo voy a ofrecer como sacrificio vivo. O sea, que le iba a matar y lo iba a quemar. Ah, sí, a su hija salió. Sí, su hija salió. Jefté. No, Jefté. Jefté. Yo digo, oye, que no había otra persona
Entonces, ese es un punto que no vamos a poder resolverlo, ¿ya? O sea, Señor, ¿por qué lo llamaste a Saúl? Señor, ¿por qué llamaste a Jefté? Ahora, Jefté podía ganar con su fuerza. Algunos sí, claro, porque era un maleante y que por acá. No, acuérdate, Josué hizo caer, con su ejército hizo caer solamente por gritar se cayó los muros de Jericó. O sea, eso quita cualquier, es las fuerzas del Señor. La pregunta es por qué utilizó esos jueces. No había otras Porque personas, no lo sé. así lo decidió. Soberanía de Dios, lo que dice Daniel. Claro. Hermanos, ¿sabes qué es lo que nosotros tenemos que estudiar bien en la Biblia? Todos, por favor. Yo lo hice en algún momento y me ayudó a entender la soberanía de Dios. Ustedes estudien todos los libros que puedan, todo el que escribe sobre soberanía de Dios, léanlo. Y ese es el punto, uno de los puntos principales que Calvino enfocaba, la soberanía de Dios. Aún a pesar de la maldad, la soberanía de Dios, Es ¿no? más, pastor, Entonces, sí, Daniel, disculpe. Sí, sí, te es escucho. más, o sea, lo que genera a veces, lo que conflictúa cuando leemos la Biblia es eso, ¿no? Por ejemplo, en el rey Saúl, cuando Samuel llora porque Israel quería un rey, como tienen otras naciones, Dios dice, ¿no? Que Saúl iba a fallar al final, que le iba a dar un rey que les iba a quitar las tierras, los iba a poner de esclavos. Entonces, cuando yo leí eso, yo digo también, ¿por qué lo elige si él antes todavía de que reine Saúl, él ya le estaba diciendo a Samuel que iba a ser el peor rey, o sea, que iban a poner un rey que al final iba a maltratar a su pueblo, ¿no? Entonces, Ujú. esto nos lleva a la soberanía de Dios, no hay otra respuesta que eso, ¿no? Porque sí conflictúa, pero él sabe por qué lo hace y cuando vemos la historia, te dan cuenta que sus propósitos siempre se cumplen, ¿no? Así es. Eso quería aportar. Ya, muy bien. Otra cosa que también podemos ver, por ejemplo, es que el pueblo quiere algo y ¿por qué Dios se lo da? Para enseñarles. Tanto A veces, pedido. Rosita, Estaban pide y pide un rey, que todos tenían rey menos ellos. así es. Al Y final a se veces nos da como respuesta. Y al así final, es, ¿no? Y a veces nosotros somos así, ¿no? Ya, un poquito la aplicación, ¿no? Estamos, no, que señor, esto quiero yo quiero tal maestro, tal profesor, este es mejor. Ya toma, plum. Eso es lo que hizo, ¿no? Quiere un rey, ya listo, toma, pero quiere enseñarle algo. Ahora quiere levantar a un rey que él ha elegido y que no lo elige de grande, lo elige de chiquitito. Y nadie se va a imaginar que después, qué dice Dios acerca de David? Es un hombre conforme a mí. Voluntad. Corazón. Corazón, perdón. Corazón. Sí, ese es pero mira, ahora, otra cosa más, ese conforme a su corazón, no hace también, mete disculpen la palabra, ¿ya? No mete la pata. sí, La- sí, perfecto. por eso te digo, eso es lo que también quiere enseñarnos el Señor, o sea, escoge un hombre débil, que se está esforzando, pero tiene el corazón del Señor, por eso que Él puede hacer su voluntad. Y bueno, tantas cosas que podemos aprender, ¿ya? Muy bien, entonces eso enseña las escrituras y tenemos que aprender todo lo que dicen las escrituras y sistematizarlo. Yo no puedo decir, digamos, sí, Saúl hizo lo malo, como hizo lo malo está en el infierno. No dice la Biblia, por ejemplo. Hay una promesa sobre él, es parte de un pueblo, lo levanta como Mesías, le da un ministerio. ¿Le quita el ministerio? Sí. ¿Le quita la salvación? Eso no habla. Entonces, y Gedeón y tantos otros personajes, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando. Si ya no hay preguntas, eh, a ver, que disculpe, voy a hacer uno del espíritu venía de vez en cuando, cumplía su propósito y se va. Ya, sí, Ahí un poco más cercanos también se podría hablar de Ananías y Zafira, ¿no? ya, Mintieron a Dios y Dios le quitó la vida. Entonces, podríamos pensar que perdieron su salvación. claro. Qué miedo da ese versículo, ¿no? Ujú. A mí me da miedo, no sé. Yo sé que a usted no le da miedo porque no tienen pecado, pero a mí sí me da miedo, porque, o sea, está aparenta, o sea, ¿cuál es la mentira?
porque a Dios no puedes mentirle, pero a las personas sí, ¿no? O sea, querer ser, creo que Ananías y Zafira lo que querían era aparentar más espiritualidad, igual espiritualidad que los otros que vendían sus cosas. Pero ellos venden y se quedan con una parte y dicen, lo he vendido en tanto, he entregado todo. Entonces, qué espirituales son delante de las personas. Y ¡pum! Mueren. Qué miedo, ¿no? Qué miedo, ¿no? Y dice que después dice, y entró temor en los hermanos, ¿no? Con respecto a las cosas del Señor, ¿no? Claro, entonces, ahora, Pero ahí, pastor, disculpe, cuando se sí, lee Ananías Zafira, ujú, ahí dice que ellos mueren, pero no, sí. no dice que pierden la salvación. Así es, correcto, correcto, correcto. Mueren, pero qué feo, ¿no? Y da miedo, ¿no? Sí, imagínate, a veces, cuántas veces nosotros, decimos algo para tratar de aparentar espiritualidad en algún momento, ¿no? Hicieron su devocional hoy día a las 5 de la mañana. Que claro, sí lo hice, ¿no? Sí, no, fecha que sea, nos quedamos dormidos, algo pasó, no sé, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Bueno, es un tema bien complicado. Muy bien, quiero ir avanzando y ahí ya irán apareciendo también las preguntas. Entonces la clase se ha puesto interesante, ¿está bien? Vamos a avanzar esta parte. Sí, Para pastor. terminar, También, nos vamos pastor. ¿Aló? ¿William? No, pastor. Sí, estaba pensando también, ya como dijeron de Ananías y Zafira, también me quedé pensando sobre Judas. Ay, ay, ¿qué opinas? Ya ahora pienso que no, pues, que no ha perdido su salvación. ¿Judas? Sí, Ahí hay un tema. Ahí ahí sí, está, pues. ahí dice que es hijo de perdición. Sí, Judas sí creo Claro. que pierde salvación. No ha perdido. A ver, un momentito. No ha perdido su salvación. Nunca fue No, no. salvo. Nunca No fue era, salvo. no era salvo. Ah, ya, Ahora, eso es exacto, sí es verdad. nunca Pastor, fue salvo. disculpe, Sí, termino. sí, Rosita, te escucho. Eso ¿Aló? también, por ejemplo, antes de que usted cambie de tema, cuando leyó el primer versículo que fue Apocalipsis 3:5 y se Ujú, hablaba de los arminianos, los calvinistas, y en conclusión era si perdemos o no la salvación. ujú, Yo nomás quería dar mi idea, ¿no? Y tal vez ahí me corrijan porque yo sí escucho y aprendo. Yo sé que Dios es soberano, la salvación viene por gracia, no la pierdo. Cuando en Apocalipsis 3:5, ahí la parte que solamente creo que trae la confusión y la gente puede dudar, es porque dice, y los borraré, ¿no? A mí me enseñaron siempre que si no es, hay personas que simplemente no fueron escogidas, no están, ni siquiera fueron elegidas. Tal vez como dicen de lo que hablan de Judas. No estaba simplemente. sí, Pero en la partecita que yo ahora que usted decía que algunos agarran esta parte de la Biblia para decir que se pierde, y yo le digo, yo he crecido al inicio en una iglesia Asamblea de Dios, y ahí yo me ujú, recuerdo un tío mío, y les digo así como para ejemplo, él por ejemplo decía, uy, ya ahora Dios me puso mi nombre en el libro de la vida con lapicito. Y cada vez que se portaba mal decía, uy, ahora ya lo borró, uy, ahora ya lo volvió a escribir. Entonces, entiendo más o menos esta idea, ¿no? Pero ya, pues le digo, la única parte que yo creo que podría es cuando dice, y lo borraré. Porque yo digo, ok, nunca fueron elegidos, ellos no estaban, pero lo borraré. Si algo se borró, es porque algo se escribió. Pero entonces yo me la respondo, lógica, ¿no? claro, la lógica, el antónimo, ¿no? Entonces yo digo, pero Dios es soberano. A Dios le puede placer hacer algo y a nosotros simplemente no nos compete. Así me lo respondo para entenderlo, porque, Ya, claro, y es por eso que se los dejo a ustedes, ¿no? Que ahí veo que saben un poquito más. ya, Gracias. muy bien. No, sí, no, sí. Vamos a terminar con ese tema de Judas, ¿no? Yo estaba esperando que alguien diga, pero como no dijeron, y no es mucho el tema de introducción a la teología sistemática, pero es un texto, o sea, estamos hablando de perder o no la salvación.
Y yo estoy seguro, por eso lo toco el tema, ¿no? Que hay varios que, claro, hay confusión, yo creo esto. Acá nadie obligamos a creer nada de lo que yo digo. Creamos lo que la Biblia dice. ¿Estamos de acuerdo? Y la Biblia me convence, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Judas? ¿Qué pasa con Judas? ¿Era salvo y perdió la salvación? Y la otra opción es, no era salvo, nunca lo fue. La pregunta para complicarnos la vida es ¿por qué Jesús lo eligió? ¿Se equivocó Jesús? Algunos dicen, siempre en un grupo hay un Judas. Eso no está en la Biblia, pero siempre decimos, no siempre en un grupo hay un Judas, ¿no? El que te vende, el que... Es una forma, un arranque decir, ¿no? Pero no, no, eso no es La cierto. oveja negra Ahora, también dice. ¿cómo? La oveja negra. La oveja negra, ¿no? Ya. Racistas, ¿no? ¿Qué habrá hecho la oveja negra para que digan que se vaya al infierno, ¿no? Es una oveja de cualquier color, va al cielo si cree en Jesucristo, ¿no? Muy bien. Entonces, acá hay un tema que hay que ver, por ejemplo, en el caso de Judas. ¿Era creyente? ¿Qué creyó de Jesús? Primeramente vemos que él esperaba algo de Jesús. ¿Qué esperaba? Es el contexto de Judas. Judas, ¿qué cosa era? Judío. ¿Y a qué grupo pertenecía? A El un grupo tesorero. revolucionario de los celotes. Era un parte de los celotes. Los celotes era un grupo revolucionario. Había un Simón también que había llamado Simón el Celote. Eran movimientos revolucionarios. Y Judas era también parte de esos. Entonces él Barrabás tenía también pertenecía. muy bien, excelente, Barrabás. Entonces ellos tenían una expectativa, ¿no? Entonces este Judas parece que vio eso en Jesús. La gente también vio que Jesús convertía, las, te daba de comer, tenía poder para resucitar personas, sanar, multiplicar. Pucha que. Y la gente, cuando él va a entrar a Jerusalén, todo el mundo empieza a gritar, Hosana, ya lo hemos tocado el otro día, ¿no? Vamos a entrar y bendito el que viene en el nombre del Señor y viene así, no importa que entre con burro, pero que nos salve, ¿no? Tienen una expectativa. Y después de unos días, la misma gente que hizo, crucifíquenlo. Esto tiene que ver con que, ¿quiénes están confesando que es el que viene en el nombre del Señor? Y después, ¿por qué? ¿Por qué cambian? Porque ellos se desilusionan. Ellos ven que no es la persona. Yo te hago una pregunta. ¿Qué cosa vio Judas? Vio eso. Se decepcionó. Le ofrecen un dinero y él acepta. Vamos a compararlo a él con Pedro. Cuando viene, oye, tú estás con Jesús, cuando Jesús ya está apresado. 3 veces, ¿qué hace? Lo niega, lo niega. 3 veces lo niega. Y de ahí llora. ¿Cómo llora? Por eso hay que poner mucha Amarga. atención. Mucha atención hay que prestar al texto bíblico. No es que llora, ¿cómo se llora amargamente, no? Sería, o sea, amargamente es porque has hecho algo mal y lo ha negado. Es una traición. Ahora, hay que entenderlo, pues, que si decía que sí, lo agarraban y lo iban a... O sea, todos esos temores mezclados, ¿no? La incertidumbre si era o no era el Mesías. Pero Pedro tenía algo que el Padre se lo había revelado. Cuando Jesús antes pregunta, todos se van, ustedes váyanse también con ellos, le dice. ¿Quién dicen que soy? Y Pedro responde, ¿qué cosa responde? Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, El Hijo de Dios. el Hijo de Dios. Y Jesús, ¿qué le dice? Esto no te lo ha revelado Carne ni sangre. sino mi Padre que está en los cielos. O sea, el Padre le revelaba algo a Pedro, pero Pedro tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Acuérdate, los dos pactos, Tenía antiguo, sueño. ¿ah?
Tenía Déjese suegra, completo. Abraham. Tenía suegra. Mire, tenía suegra. No, ya, bueno, aparte de la suegra que tenía, Pedro, Era impulsivo. a ver, Fiorella, Pedro era impulsivo. ya, al margen de su carácter, de su personalidad, qué cosa le hacía hablar a Pedro que Jesús era el Cristo? Padre. ¿Cómo el Era Padre? hablando, no compasión era. o su temor al Dios, su temor a Dios, para hablar, algo de No, pues, temor. pero hay algo que tenía dentro que lo hace hablar El así. ¿Qué cosa era? espíritu. Espíritu El, Santo. Muy bien, el Astrid. El Espíritu el Santo espíritu. Ah, venía y esa era la revelación del Padre. Venía y lo hacía hablar. O sea, había algo que venía. Pero ¿cuál era el problema de Pedro? No era su carácter, sino que vivía todavía no había venido, ¿qué cosa? que En no Pentecostés. entendía el Espíritu El Santo, no, Espíritu no entendía el Santo Espíritu todavía. Santo, Venía el Espíritu el Santo y Espíritu se Santo, iba, Santo. ¿no? Porque, por ejemplo, Ujú. viene el Espíritu Santo sobre Pedro, escúcheme, por favor, ¿ah? Viene y él confiesa a Jesús. Después, cuando pasamos la hoja, pasa 1 o 2 días, al día siguiente, Jesús anuncia su muerte. Entonces, en la primera, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro, eso te lo ha revelado mi Padre. Y le pone su estrellita acá, pues, ¿no? Como le ponen las maestras de la escuela dominical a los niños se sienten orgullosos, ¿no? ¿Cómo habrá estado Pedro, no? Con el pecho inflado, ¿no? Así como nos inflamos cuando Dios nos bendice o alguien dice algo, ese es un hijo de Dios, qué bien, ¿no? Y al día siguiente, Jesús dice, voy a morir. ¿Y qué hace Pedro, el del Espíritu Santo? Que tal cosa no te ocurra, Señor. Mi vida voy a dar por ti. Acuérdate. ¿Y qué le responde Jesús? Apártate de mí, Satanás. 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 Oye, pero ayer era el Espíritu Santo y hoy día es Satanás. ¿Qué pasó? No estaba siendo guiado por el Espíritu No Santo. creyó, Estaba no creyó, siendo guiado exactamente. por su carne. ¿Por qué por su carne? Porque él quería defender a su amigo, a su Señor. Él quiere dar la vida por su Señor, pero no entiende los planes de Dios. Los planes de Dios es que vaya a morir en la cruz. Pedro todavía no entendía esa verdad espiritual. ¿Me dejo entender? Jesús no le está diciendo que Pedro es Satanás, sino te estás oponiendo, eres opositor, no estás entendiendo. Entonces, interesante que después Pedro, que niega, se acuerda de lo que le dijo Jesús, llora amargamente y no se suicida. Arrepentimiento, ese Espíritu Santo. Arrepentimiento genuino. El don del Espíritu Santo, escúchame hermanos, el arrepentimiento no es de nosotros, es un don de Dios. Por favor, escríbalo y márcalo en la Biblia. El arrepentimiento genuino no viene de nosotros, viene del Espíritu Santo. Ese es un creyente. ¿Quién es un creyente verdadero que es salvo y tiene seguridad de salvación? Es que cuando peca y le falla al Señor, llora amargamente, porque su naturaleza le ganó. No puede vivir con eso y está esperando reconciliarse con el Señor. ¿Y qué hace Jesús? Por favor, yo quiero que vean cómo es la obra completa de Jesús. Jesús resucita, están pescando, Juan capítulo 21, y no sale nada. En eso, un hombre dice, tira a la izquierda, pum, ellos tiran a la izquierda la red y brucutum, se llena ¿Y qué hace Pedro? Ese es el Señor. Se tira al agua y sale y se para delante del Señor. Interesante, ¿no? Esos son los que son creyentes verdaderos, no que nunca fallamos, sino que venimos en arrepentimiento y fe a Jesús para encontrar una reconciliación con Él. ¿Y qué hace Jesús? Le llama la atención, ya ves, yo te dije que me ibas a fallar. Va en pos de nosotros. Ajá. Porque nos ha elegido para eso y sabe que vamos a fallar y lo profetizó. ¿Y qué le pregunta?
3 veces le pregunta, ¿no? ¿Me amas? ¿Y qué le encarga? Cuida mi iglesia. ¿Me amas? Cuida mi iglesia. Señor, tú sabes que te amo. Cuida mi iglesia. Los verdaderos creyentes son esos que perseveran y cuidan su iglesia. No se cuidan a sí mismos, sino que están cuidando a la iglesia. No se mueven del lugar donde Dios les ha dicho. Ahí quédate. ¿Cómo identificas? De esa forma. O sea, tiene ese arrepentimiento que es un don de Dios. En Hechos figura que Dios se admiran porque los gentiles también, ¿no? Han recibido esa salvación. ¿Y por qué? Dice la característica, porque Dios les ha dado arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios. El caso de, ¿cómo se llama? Judas no tuvo arrepentimiento. Fue Pastor, diferente. Sí, en el caso de Pedro todavía sentía remordimiento por su negación, ¿no? Porque cuando fue crucificado, él pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo, ¿no? Porque no se sentía Pedro, sí, digno al final, dice, claro. de morir como su Señor, dice, ¿no? Una característica, mira, en este caso es interesante de esa pregunta de Judas, es extenso, con eso vamos a terminar esta parte. ¿Qué cosa siente Judas? Es la pregunta, ¿no? Él siente remordimiento, o sea, he hecho algo mal, ¿no? El remordimiento, ¿cómo se ve en el texto? Devuelve el dinero, se desespera y se quita la vida. ¿Te das cuenta? O sea, el remordimiento te lleva a eso, pero el arrepentimiento, ¿qué hace? ¿A dónde te lleva el arrepentimiento? A A pararte Cristo. delante del Señor. Pues, El arrepentimiento, cuando pecamos, nos lleva a acercarnos al Señor y llorar. No sé cómo haces, pero no, Señor, ya tú sabes, perdóname. No, nunca vamos así, no, Señor, pucha, que la fregué de nuevo, Señor. ¿Me entiendes? Entonces, no, pero Señor, he perdido la salvación. No, y el Señor nunca ha dicho que va a perder la salvación. El remordimiento es una cosa y el arrepentimiento es otra, ¿sí? Y eso es teología sistemática. Digamos, ya saliendo un poco del tema, estamos yendo al tema del texto bíblico, cómo encontramos en la Biblia todos esos recursos y cómo hacemos. Siempre les recuerdo, leamos la Biblia todos los días, hermano, todos los días. Si has leído una vez, vuelve a leer 2 veces. Si no has leído ni una, yo entiendo. Puede ser por alguna situación, pero nivélate, pues, ¿no? Cuando vamos a un sitio a estudiar algo y vemos que todos han tenido oportunidad, ya está bien, pues han estado en la escuela dominical desde niños, que no sepan la Biblia ya. Pero hay otros que llegamos ya mayores a la iglesia. No, siempre hay oportunidad, ponte a leer todos los días, hasta que te niveles, ¿no? Normalmente alguien lee, pues, algunos pasajes, un capítulo, otros, ya, si estás desnivelado, lee 2, 3 capítulos. Pregunta, estudia, dile, Señor, pon el Salmo 119 es interesante que habla sobre la Biblia, ¿no? O sea, cuánto amo yo tu palabra, Señor. Entonces uno dice, abres la Biblia y ya que te quedas dormido, no entiendes nada. ¿Qué tienes que hacer? Orar al Señor, Señor. Yo he leído en la Biblia que David amaba tu palabra. Ayúdame a amar tu palabra, enséñame a amar tu palabra. Yo eso le pedí al Señor. Pues yo no podía, o sea, la verdad, yo sé que todos acá, todos aman la Biblia. Y yo soy el único que no la amaba, ahora sí ya la amo, ¿no? Entonces, ¿qué le pide? Pídele eso, pues, Señor. Yo quiero amar tu palabra, quiero leer tu palabra, que me guste. Es una cosa diferente leer por leer y otra cosa es leer para enterarte quién es Dios, conocer su palabra, ¿no? Entonces, eso se le pide al Señor. Lean el Salmo 119. Es interesantísimo el Salmo 119. Muy bien, son 8:38. Descansamos unos 15 minutos y volvemos, ¿ya? Sí, Preparen pastor, ya ahí antes sí, de ya. la Sí, salvación. te escucho, William. Antes de ver la salvación tenés que descansar.